En la temporada estival crecen los olores y sobre todo crece la intensidad de esos olores. ¿Cuántas veces hemos escuchado la famosa frase de aquí huele a muerto? ¿A qué huele un cadáver? ¿Cuándo empieza a descomponerse? ¿Cuándo empieza a emitir o a emanar ese hedor? Se supone que en torno a los 3 días. Ahí ya los pequeños microorganismos han hecho de las suyas y los cuerpos empiezan a descomponerse. El olor no es nada agradable. En ocasiones alguien fallece en una vivienda, nadie se percata en un principio, las primeras horas, pero a los pocos días nadie puede parar cerca de esa puerta, porque el olor es ciertamente insoportable. A comienzos de la Revolución Industrial Británica hubo auténtica pasión por la cirugía, auténtica vocación. La verdad es que fueron muchísimos los británicos que se inscribieron en las universidades dispuestos a ser famosos y estupendos médicos. Esa profesión se pagaba muy bien. La medicina, como es obvio, era privada. Y por tanto, un médico reputado tenía todas las garantías para hacerse rico en muy poco tiempo. Pero claro, para ser un buen médico, para ser un buen cirujano, había que saber por dónde cortar. Había que saber por dónde intervenir, por dónde entrar. Y para eso había que practicar. Y lo más lógico era practicar con cadáveres. Desde los tiempos de Enrique VIII había una suerte de células que otorgaban o entregaban esa práctica, que daban esos permisos, pero eran muy pocos. A lo mejor un cirujano del siglo XVI tenía la opción de desarmar 4 cuerpos, deshacer 4 cuerpos, y eso era muy poco. Según fueron avanzando los años, según fueron pasando los siglos, los cirujanos querían más y más. Finalmente, como todo era tan restrictivo, en 1788 explotó la polémica. Las prohibiciones dieron paso a la clandestinidad. A finales del siglo XVIII, los médicos incluso tasaron el precio de los cadáveres. Se llegaba a pagar en torno a las 7 libras, 10 chelines, una cosa así, 7-8 libras. Eso sí, dependiendo del tamaño de los cuerpos. Si era un tamaño que superaba el metro de estatura, es decir, que ya no eran niños, pues se pagaba más, porque había más cuerpo donde trabajar. Si eran niños, si eran fetos, si eran retoños fallecidos, pues se pagaba menos. Por ejemplo, un cuerpo de 1,80 m, bien formado, bien musculado, podía alcanzar el exorbitante precio de 4 guineas. En cambio, si el cuerpo era de un niño de 7-8 años, pues apenas llegaba a 1 guinea. Pero sí se pagaban, sí. En Londres se cuenta que a principios del 19 operaban más de una docena de bandas organizadas, bandas auténticamente mafiosas, que rastreaban, que esquilmaban los cementerios, que buscaban esos cadáveres para llevárselos a los cirujanos. Porque se cuenta que a principios del 19, en algunas universidades había más de 500 alumnos dispuestos a ser instruidos como médicos. Y cada alumno aspiraba a mutilar, a deshacer, a escarbar en un par de cadáveres cada año. Ese par de cadáveres garantizaba que ese alumno sería un buen médico, porque cuando terminara su carrera, pues habría diseccionado ya unos cuantos. Y ya sabría pues dónde está colocado el hígado, dónde está colocado el corazón, para qué sirve un intestino. Pues durante más de 40 años, hasta 1832, cuando se dedican policías a estas tareas de buscar a los facinerosos, a los que entraban, a los desenterradores, a los resucitadores, como se llamaban a sí mismos, pues durante esos más de 40 años, 44 años, la verdad es que el terror se adueñó de los cementerios. Fue algo tremendo. Los escritores de la época quedaron marcados por aquellas prácticas. Walter Scott, Charles Dickens y tantos hablaron de esto en sus narraciones. Claro, tengamos en cuenta que si por un cuerpo se pagaban 7 u 8 libras, ese era el equivalente al sueldo que podía ganar un peón, un bracero durante 6 meses. Entonces, ¿cómo no pensar en la posibilidad de hacerse con un cadáver y entregárselo a la ciencia? Y claro, ese delito no estaba contemplado como tal. Eso no estaba penado. Al fin y al cabo, el finado ya estaba muerto, ya no tenía ninguna utilidad. Así que era difícil poner una pena a estos. A partir de 1832 sí, ahí ya se crearon unas leyes, se crearon unas prohibiciones y ya todo aquel que robaba un cuerpo era sentenciado, y no muy bien sentenciado.
Pero durante esos más de 40 años, los cementerios estuvieron al aire libre, nunca mejor dicho. Los cuerpos más buscados eran los cuerpos de soldados, de atletas, de gente bien preparada. Por ejemplo, los boxeadores escoceses temían muchísimo que sus cuerpos fueran robados. Ellos habían entrenado durante toda su vida, y pensar que después de tanto entrenamiento, de tanta lucha, su cuerpo no pudiera reposar en paz, eso les horrorizaba. Se cuenta el caso de algunos boxeadores que pagaron a precio de oro que fueran enterrados a varios metros de profundidad para evitar el robo. Alguno de ellos fue enterrado a 6 metros de profundidad. Pero aún así, esos cuerpos seguían siendo extraídos. Las mafias seguían trabajando en los cementerios. Los cuerpos eran constantemente profanados. Los expoliadores, además, desarrollaban buenas costumbres. Es decir, cogían los cuerpos pero los desnudaban. Dejaban todas las propiedades, pues no las querían, no las buscaban. Hombre, si tenían algún oro, pues lo cogían. Pero lo normal es que dejaran la ropa, los zapatos, que dejaran todo en el ataúd. Se llevaban el cuerpo desnudo. Y con él, a los sitios secretos. Allí esperaban los cirujanos. Entre 1788 y 1832, miles de cuerpos fueron extraídos de sus tumbas en los cementerios británicos. Pero nada como la historia de Burke y Hare, historia acontecida en el primer tercio de ese siglo XIX. Nos vamos a Edimburgo, la ciudad portuaria. Edimburgo, ciudad, metrópoli de oportunidades, también para Burke y Hare. Burke había nacido en 1792 y con poco más de 30 años. Había nacido en Tyrone y se fue a Edimburgo a probar fortuna. Iba a trabajar como bracero, como peón, y el sueldo era exiguo. Buscó alojamiento en una pensión cerca del puerto. Una pensión regentada por Margaret. Margaret tenía un novio, Hare. Y a su vez, Burke encontró una novia llamada Helen McDougall. Se hablaba mucho en aquella pensión. Se bebía muy buen whisky. Y al calor de la hoguera, las historias se fueron sucediendo. Se hablaba de mejorar, se hablaba de encontrar piso propio, casa propia. Se hablaba de encontrar una posición. Se hablaba de la mala vida que llevaban los peones. Tan solo ganaban 7 u 8 libras y todo iba bien en 6 meses. Y eso era demasiado poco. Daba para una vida de pesar. Un buen día Hare le habló a Burke de la posibilidad de robar cadáveres. Sí, podemos hacerlo. Y hay médicos, yo los conozco, que nos van a pagar muy bien estos cadáveres. Lo está haciendo todo el mundo. No es tan malo. Podemos ganar muy buen dinero y luego retirarnos. Esto es lo que comentaban Hare y Burke. Poco a poco fueron preparando los primeros planes. Y la suerte les acompañó. Un inquilino de esa pensión, llamado Desmond, sufrió hidropesía y falleció. En ese momento Hare dijo: ¿cómo le vamos a enterrar? Es un pobre hombre, nadie le conoce, nadie le reclamará, nadie sospechará nada. En cambio yo conozco a Robert Knox. Robert Knox es un cirujano que se quiere abrir paso, que quiere ser famoso, que quiere ganar dinero. Podemos venderle a Desmond. Burke dudó durante unos momentos, pero finalmente, pensando en el botín, accedió a la idea. En esa noche, los dos amigos envolvieron cuidadosamente el cadáver de Desmond, lo sacaron de la pensión y en medio de la madrugada, en medio de la brumosa madrugada de Edimburgo, llegaron a la casa de Robert Knox. Llamaron a la puerta. El médico, con un candil, abrió, le saludó y miró el bulto. Miró el paquete, el gran paquete que traían estos dos amigos. Con una indicación, sin hablar, les hizo pasar. Sobre una mesa donde se practicaba la cirugía, depositaron el cuerpo. Cuando lo vio el doctor Knox, quedó muy complacido. Desmond era un hombre gigante, un hombre enorme, y pagó muy bien ese cuerpo. 7 libras y 10 chelines. Burke no daba crédito. Tan fácil. Todo había sido tan fácil. Y por si fuera poco, el doctor Knox les invitó a traerle más cuerpos. Aquí estamos. Cuando ustedes tengan
nuevo material, les esperaremos muy gustosos y pagaremos lo convenido. Hare y Burke no daban crédito. Habían cobrado el sueldo equivalente a 6 meses de trabajo, de duro trabajo en el campo, y todo por llevar un cadáver. Empezaron a pensar en nuevas aventuras. Todo mientras lo celebraban con gran whisky y con sus novias. En esos tiempos, en Edimburgo, el cementerio había sido totalmente expoliado por los ladrones de tumbas. Y en Edimburgo, en ese cementerio, se había levantado una torre de vigía. Allí vigilaban celosos que nadie entrara. Era muy difícil entonces entrar en ese cementerio. Y menos para estos dos novatos que no tenían ninguna experiencia. ¿Cómo hacer? Las libras empezaron ya a ser consumidas. Se las habían gastado. Y claro, era demasiado apetitoso. Tenían que llevarle nuevos cadáveres al Dr. Knox. Burke tuvo una idea. Si no podemos entrar en el cementerio, tendremos que hacernos con los cadáveres por las calles. Seguro que, al igual que Desmond, hay mucha gente por las calles de Edimburgo que si mueren no será reclamada. Seguro que nadie reclamará esos cuerpos, seguro que nadie se percatará de nada. Hay muchísimas prostitutas, hay muchísimos alcohólicos, hay gente de mal vivir que nadie va a reclamarles. Hare, pues enseguida le dio la razón y empezaron a preparar un asesinato. Pero hay que hacerlo de tal manera que no parezca que le hemos metido una puñalada o que le hemos estrangulado, que no se vean marcas. Sí, Burke asintió y rápidamente pensó en cómo hacer, en una estrategia para hacerse con cadáveres, para matar a gente, pero que nadie supiera jamás que hubiesen sido asesinados. Estamos a principios del siglo XIX y todavía las técnicas de prospección sanitaria eran pues muy primarias. Pensaron en Joseph el molinero, un hombre solitario, errabundo, algo borrachín. Vivía solo, no se sabía de familia que tuviera Joseph. Así que un buen día le invitaron a beber. Le dieron un espléndido whisky escocés y cuando Joseph estuvo suficientemente ebrio, Hare le asió, le cogió del cuello, pero sin estrangularle, sin forzarle, sin presionarle. Joseph, inmovilizado, vio como Burke se acercaba a él con un almohadón. Burke estampó el almohadón en el rostro de Joseph, del atónito Joseph. Este intentó zafarse, intentó resistir, pero todo fue imposible, estaba demasiado borracho. En pocos segundos, el asesinato se había consumado. Joseph moría asfixiado. Burke y Hare ya tenían un nuevo cadáver. Ya tenían algo que ofrecer al Dr. Knox. En efecto, llevaron ese cadáver, el Dr. Knox muy complacido porque además el cadáver era reciente, estaba todavía casi caliente. ¿Cómo es posible? ¿Dónde lo habéis encontrado? No, murió, falleció, nadie le reclamó, aquí se lo traemos. No habrá ningún problema. Les dio el dinero convenido, la tarifa convenida, y los dos amigos desaparecieron por las sombrías calles de Edimburgo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Burke? Todo ha salido bien. Podemos seguir trabajando en este nuevo oficio. Y así lo hicieron durante algún tiempo. Fueron prostitutas, mujeres alcoholizadas, hombres vagabundos, hombres, mujeres, niños también de la calle. Nunca se sabrá a cuántos eliminaron. Una vendedora de sal, una cerillera, muchos mendigos, una mujer que recogía cenizas para venderlas como abono. Uno tras otro fueron desapareciendo. Se calcula que unos 17 o 18 pudieron caer en los primeros meses. 17 o 18. Burke y Hare empezaron a tener una pequeña fortuna. Burke vivía en la habitación más cómoda de la pensión. En esa habitación tenía su propia chimenea, tenía un lecho y además otro donde había paja, mantas, en fin, que estaba muy confortablemente instalado. Pero Burke se hizo comodón. Hare era más cuidadoso. Hare cuidaba más bien las formas. Pero Burke no. Burke estaba también sumido en el alcoholismo y pensaba hacer de esa habitación el auténtico laboratorio de los horrores. Ir por las calles ya era muy peligroso. Le podían pillar en cualquier momento. ¿Por qué no matarlos aquí en la habitación? Y así lo hizo. Marguerite, una pobre muchacha, fue la siguiente víctima. Pero en ese momento la señora Tyrrell, que era la que limpiaba la pensión, apareció
Burke había calculado que no vendría nadie en un par de horas. Después de haber matado a la pobre Marguerite, notó como la señora Tyrrell entraba en la casa, entraba en la pensión. Rápidamente la escondió en ese lecho de paja. Allí la tapó cuidadosamente. Por la noche la sacaría en compañía de su amigo Harp. Pero la señora Tyrrell, que era muy minuciosa y limpiaba como los chorros del loro, limpiando la habitación de Burke, se topó con un brazo de la pobre Marguerite. Pegó un alarido de tal magnitud que Burke llegó rápidamente y vio lo que había pasado. Habían descubierto su crimen. Burke trató de convencer a la señora Tyrrell. En eso llegó su novia, Helen McDougall, y entre los dos le dijeron que si no decía nada, que si no confesaba lo que había visto, le pagarían 1 libra semanal. Y además sería vitalicia para toda su vida. La señora Tyrrell dudó y dijo, bueno, bien, de acuerdo, aceptó. 1 libra era 1 libra. Pero la fatalidad quiso que en ese momento Burke y Helen no tuvieran lo suficiente. Apenas tenían unos pocos peniques y chelines. No reunieron esa libra, y la señora Tyrrell pensó que esto iba a ser siempre así, así que denunció el hecho a la policía. La policía, que ya sospechaba, porque había desaparecido un chico al que llamaban todos el Bobito, y era un chico demasiado popular y demasiado sano como para morir, como para desaparecer. Y todos sospechaban ya de Harp y de Burke, porque hablaban demasiado, porque bebían demasiado y porque fanfarroneaban demasiado. Tenían demasiadas libras para no tener oficio conocido. Todos sospechaban lo peor y así fue. La policía investigó, acorraló a Harp y le hizo confesar. Le prometieron inmunidad absoluta si confesaba que su amigo Burke era el criminal, que se hacía con cuerpos, que mataba a gente para llevarlas a algún médico. Harp, pensando en esa inmunidad, delató a su amigo. Le echó las culpas de todo. Burke era la víctima propicia. Tenía 39 años y todos querían tener un culpable. Burke era el culpable ideal, y además, por si fuera poco, foráneo, no era de Edimburgo. Harp no tuvo ningún problema en delatar, en confesar, en decir que sí, que todos los asesinatos los había cometido Burke. La policía de Edimburgo apresó a Burke. Le sometió a un juicio sumarísimo. En ese juicio fueron todos a declarar. A la novia, a Helen McDougall, la absolvieron. A Harp tenía inmunidad y le dejaron libre. Pero a Burke le condenaron a muerte. El propio doctor Robert Knox tuvo que ir a declarar. Fue desacreditado y expulsado de Edimburgo. Como ya se sabía todo, ni siquiera pudo trabajar como pediatra en Londres. Era su intención, trabajar como pediatra. En Londres le reconocieron y al final acabó sus días como actor de mala muerte en compañía de unos indios en Norteamérica. Allí acabó como actor. El doctor Knox, de infausto recuerdo. En cuanto a Burke, fue ajusticiado en ese enero de 1829. Eligieron para su muerte la soga, la horca, pero de recorrido corto. Burke fue colgado ante una multitud extasiada. Entre ellos estaba Sir Walter Scott, que tomó muy buena nota de lo que vio, porque Burke tardó muchísimo en morir. Estuvo pataleando durante varios minutos. Finalmente su cuerpo quedó yermo. Cuando llevaron su cuerpo, que curiosamente, claro, lo entregaron a la ciencia, ese cuerpo fue vendido a cachitos. Se pagaba 1 chelín por unos pocos centímetros cuadrados de su piel. Los de Edimburgo querían tener bolsos para depositar las monedas. Hicieron bolsos con la piel de Burke y los compraron a 1 chelín. Aquel que había matado a tanta gente acabó siendo mutilado, diseccionado por los cirujanos, pero en esta ocasión de forma oficial, porque los condenados a muerte eran entregados a la ciencia, y su piel vendida como bolsos. Burke falleció y Harp tuvo que abandonar Edimburgo. Dicen que le vieron, intentó trabajar en una fábrica, pero allí le reconocieron y la condena fue tremenda, porque los obreros de la fábrica le lanzaron a un depósito de cal viva. Harp, al caer en esa cal, logró salir vivo, pero ciego, absolutamente ciego. Terminó sus días como vagabundo en Londres y murió a la edad de 70 años. La historia de los ladrones de tumbas, los ladrones de cuerpos. Por 7 u 8 libras, un cuerpo. Finalmente, en 1832, las penas fueron tan graves que la gente empezó a desestimar la posibilidad de saltear esas tumbas, de robar esas tumbas.
Pero el recuerdo quedó impreso en la memoria de muchos escritores, de muchos narradores, como Charles Dickens o el propio Walter Scott, que lo contaron. El horror inundó las calles durante más de 40 años. Los familiares hacían vigía, hacían una celosa vigilancia de las tumbas durante días hasta que consideraban que el cuerpo ya se había podrido. Entonces se iban de los cementerios, hacían auténticas acampadas en torno a la tumba para evitar que fuera esquilmada. Los obreros llegaban a sus casas en grupos para evitar un asesinato. Los niños eran controlados muy de cerca por sus familias, por sus madres, para evitar que fueran también asesinados. Durante muchos años la leyenda negra circuló por las calles del Reino Unido. Nadie se quería topar con un nuevo Burke o Hart. Las historias del siglo XIX británico. Las historias de nuestros pasajes del terror.